La Universidad de los Lagos es una institución pública y regional. Perteneciente al Consejo de Rectores, fue fundada el 30 de agosto de 1993. Tiene 3 campus y una sede universitaria a lo largo del territorio nacional. La Universidad de los Lagos se ubica en un entorno de belleza natural incomparable, donde desarrolla las áreas de docencia, investigación, extensión, producción, gestión y servicios, algunas de las principales ejes que lleva adelante como organización, siempre con la prioridad de entregar una formación profesional de acuerdo a los estándares de calidad vigentes en la sociedad chilena. Junto a ello cuenta con una infraestructura, tecnología vanguardista y un ambiente universitario que propicia el crecimiento integral de cada estudiante y de la comunidad universitaria en general. La ULAGOS hoy lidera la investigación aplicada a nivel nacional, el deporte universitario en una amplia variedad de disciplinas competitivas y recreativas. Además, ofrece un atractivo abanico de carreras de pertinencia local y regional, no solo en el área de pregrado tradicional, sino también en la formación para trabajadores, carreras técnicas y también posgrado. La Universidad de los Lagos dispone de excelencia académica en todas las áreas del conocimiento, avaladas en 20 años de experiencia en programas de educación superior. Universidad de los Lagos, pública y regional. Muy buenas noches. El cuerpo directivo de la Universidad de los Lagos, sede de Santiago, da a ustedes una calurosa bienvenida y agradece su presencia en la inauguración del año académico de la Universidad de los Lagos, sede Santiago. Saludamos muy cordialmente al rector de la Universidad de los Lagos, señor Óscar Garrido Álvarez, al presidente del Consejo Nacional de Educación, señor Pedro Montt Leiva, al director de la sede de Santiago de la Universidad de los Lagos, señor Juan Luis Carter Beltrán, autoridades universitarias presentes, estudiantes, docentes, investigadores y académicos, funcionarios, amigos de la institución e invitados especiales. Desde su fundación, en 1993, nuestra Casa de Estudios Superiores se reúne para dar inicio a su año académico, un acto de celebración donde se enlazan la tradición y la riqueza intelectual y patrimonial con los desafíos y contextos económicos, políticos y socioculturales que cruzan nuestra sociedad y que interpelan a nuestra institución. La Universidad de los Lagos es una corporación de carácter pública, estatal y regional, heredera de la tradición académica de la sede Osorno, de la Universidad de Chile y de la sede Puerto Montt de la ex Universidad Técnica del Estado. La Universidad de los Lagos se ha caracterizado por la generación y transmisión de conocimientos de nivel avanzado por medio de la docencia, la vinculación con el medio, la investigación básica y aplicada y la formación académica, científica y profesional en correspondencia con las exigencias de la sociedad en la que se inserta. Hoy inauguramos el año académico 2017 de la sede de Santiago, de la Universidad de los Lagos, con la convicción de que este nuevo ciclo académico traerá consigo un fortalecimiento de la vocación transformadora con las herramientas del conocimiento de reivindicación justa al quehacer de la educación pública, esa que entiende su destino ligado al desarrollo digno de nuestras comunidades y territorios y que fija su brújula en el bienestar colectivo como un aporte a nuestra común emancipación. Para dar inicio a esta ceremonia, les invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional.
Por nuestro canal de YouTube, Ulagos Noticias, Facebook Live, U de los Lagos STGO, y en nuestro canal digital, Ulagos TV. Asimismo, le invitamos a comentar a través del hashtag gatito plataforma BCM, de nuestro Twitter, U de los Lagos STGO. Muy bienvenidos, estaremos recibiendo todos sus comentarios. En cada inauguración de año académico, la universidad invita a aquellas personas que por sus cualidades humanas, intelectuales, profesionales, se destacan en el ámbito nacional o internacional, y hoy ello no es la excepción. Hoy nos acompaña el señor Pedro Montt Leiva. El señor Montt Leiva es profesor de Ciencias Naturales y Química de la Universidad Católica y licenciado en Ciencias Básicas de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Lincoln, Reino Unido. Entre los años 2001 y 2004 fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, fue subsecretario de Educación durante la administración del presidente Lagos y se desempeñó como jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación. Ha dirigido diversos proyectos ministeriales de apoyo a los establecimientos educacionales, así como políticas referidas al diseño curricular, textos escolares y medición de la calidad de la educación. Desde el 2012 se desempeña como consejero del Consejo Nacional de Educación y en abril de 2015 la presidenta Bachelet lo nombra presidente de este organismo. El señor Montt Leiva destaca como uno de los principales expertos en materia de educación en Chile. Reconocida es también su defensa por el fortalecimiento de la educación pública. Tengo el agrado de invitar al podio al señor Pedro Montt Leiva a presentar su conferencia denominada Educación Pública. Bueno, ¿me puedo sacar la chaqueta? ¿Sí? Bueno, en primer lugar,
saludar a las autoridades presentes, señor rector, señor encargado de la sede, académicos, estudiantes, funcionarios presentes. Agradecer este espacio para hacer una breve reflexión, que ojalá sea provocadora y nos saque de la conversación típica y de barricadas en donde estamos defensores de la educación pública, los adversarios de la educación pública, y que problematicemos como país. Esto es algo que voy a tratar de mostrar, así como una mirada un poco distinta, es algo súper central, de verdad, para entender las claves en las cuales están operando las conversaciones y las necesidades que el país tiene y las posibilidades de cambios en una dirección que sea correcta. Entonces, yo la idea de mi exposición le llamé a un título, así le puse hitos relevantes. Vamos a ver de qué se trata esto de los hitos relevantes. Yo quiero mostrar trayectorias. No es sencillo entender las cosas mirando el aquí y el ahora. Hay que mirar historias más largas, tendencias, para tratar de dimensionar los temas que se están discutiendo y el calado de esos temas, que tienen una data larga. Entonces quiero hablar un poco de eso, ¿ya? Y cuál ha sido la historia de la élite respecto de esos conceptos. Eso es muy interesante, ¿ya? Una segunda cuestión es hacerlos mirar sobre alguna data reciente, sobre qué está pasando con la que denominamos educación pública, ¿ya? Hasta eso está en cuestión, qué se entiende por lo público, ¿ya? Sobre eso mostrarle también mi reflexión. No voy a tomar bandera, pero sí voy a problematizar. Creo que es un momento clave de la discusión nacional este tema, que es lo público. Y los desafíos que vienen para adelante para la educación pública y cómo nuestras instituciones educativas de carácter público se tienen que meter en una corriente principal, en un río que incluso nosotros no controlamos, que llega desde afuera de nuestro país. Entonces, entrar a los hitos. Yo quisiera hacer una imagen así rápida. Vamos a ponernos en casi la fundación de la República, un poquito después, ¿ya? ¿Qué pensaban nuestros padres fundadores? Y esto es interesante. Desde el origen como nación, como república, nuestras élites no discutieron respecto de cuál era el rol en educación. Lo tenían absolutamente claro. Yo siempre cuento esta anécdota que es muy gráfica si uno lee libros de historia, incluso la historia novelada. En las guerras de la independencia, nuestros padres fundadores, su ejército fueron los inquilinos que trabajaban en sus haciendas. Y esos inquilinos se cambiaban de bando según quién iba ganando. ¿Por qué digo esto? No existía el concepto de nación, de sentido de pertenencia, la canción nacional que nos emocionamos, no existía. Y desde muy temprano nuestros padres fundadores entendieron que la manera de persuadir a la población que habitaba el territorio que decía controlar nuestro estado incipiente era la educación. Educar a los ciudadanos en las virtudes ciudadanas y en el respeto de la ley era como una tarea que sentían como misión lo que podríamos denominar nuestra élite dirigente. Y entonces le otorga al Estado, desde el origen, una labor fundamental. Y ese consenso va a durar más de un siglo. Lo que después vamos a denominar el Estado docente, ¿sí? Esto se expresa en múltiples momentos. El momento constitutivo probablemente de nuestro sistema educativo en forma
es por ahí por mediados del siglo XIX, cuando se definen esta idea de que sistémicamente, de que instituciones educativas, profesores formados, tienen que convencernos a todos de que somos parte de una misma nación y habilitarnos en las habilidades fundamentales para poder desempeñarnos en nuestros respectivos roles. Y esto es interesante porque la primera institución de educación superior que crea Chile, el Chile republicano, la Universidad de Chile, no solo tiene el rol, y esto va a ser hasta muy entrado al siglo XX, no solo tiene el rol de formar nuevos profesionales para ese aparato que requiere funcionar, sino, muy importantemente, es el ente rector del sistema educativo. Cumple un rol de superintendencia, no es la misma superintendencia que estamos discutiendo hoy día, es el encargado de supervigilar que el proceso educativo transcurra en todos los niveles, ¿sí? Y hasta la primera mitad de ese siglo se van sentando las bases de ese sistema. Y el primer gran paso es, no me pareció, que se va a concretar en una ley, la Ley de Instrucción Primaria del año de 1860, que yo siempre uso una frase media cliché, que es como un aforismo usado por un presidente reciente, en donde el Estado chileno resuelve ofrecer educación a los ciudadanos en la medida de lo posible. La gran discusión que se produce al constituir el sistema, y aquí había modelos en juego, ¿ya? Cuando estábamos hablando de la educación pública, la educación que iba a ser promovida por el Estado, originalmente había muchos más establecimientos particulares. La discusión era, vamos a asegurar, fíjense la discusión y lo contingente que puede ser, la educación como una garantía, como un derecho, por el solo hecho de ser ciudadano. Los niños que nacen en la República, ¿el Estado está obligado a educarlos? ¿O vamos a educar en la medida que existen recursos como para ir armando escuelas? Esa discusión se produjo. Y esa es la expansión del sistema educativo chileno. Ahí es donde parten las escuelas, primeras muy pocas. Piensen que la cobertura hacia fines del siglo XIX no alcanzaba el 30% de la población entre 7 y 13 años, y que el grueso de la matrícula ni siquiera asistía a clase. En ese contexto se va a constituir lo que denominamos nuestros primeros esfuerzos de educación pública. Educación del pueblo, sacar al pueblo de la barbarie. Educación secundaria para una élite. De hecho, se habla, cuando se funda nuestro sistema, y eso es algo que a mi juicio afecta hasta el día de hoy, nuestro sistema se funda como dos sistemas. Uno para educar al pueblo y otro para educar a la élite. Y eso se va a expresar en lo que la escuela para los pobres, el liceo para los que mandan. ¿Y qué enseñamos en la escuela? Las cuestiones básicas para poder convivir, para poder hacerse entender. ¿Qué enseñamos en votar y participar en elecciones? Todavía muy limitadas. ¿Qué enseñamos en los liceos? La capacidad de deliberar, de resolver. Ese es como el sustrato en que se va a ir constituyendo nuestro sistema, y son hitos importantes porque tienen que ver con lo que vamos a entender como educación pública. Nadie discutía que era rol del Estado educar. Y por tanto la misión del Estado es construir establecimientos y llenarlos de maestros entrenados y de estudiantes. Y la misión de la universidad es formar los cuadros necesarios, al estilo napoleónico, para ocupar las plazas del aparato del Estado y desarrollar el país, y también fomentar supletoriamente la ciencia y el desarrollo tecnológico. En el siglo XX,
se produce otra gran discusión, porque yo les decía, es cierto que al inicio del siglo XX, es cierto que las escuelas estaban recibiendo estudiantes, pero también era cierto que los estudiantes no asistían. Y la discusión, a propósito de los racontos que pueden ocurrir sistemáticamente en la historia, en los ciclos, que se da, es si es deber del Estado asegurar la escolarización de la población. Es decir, que los estudiantes asistan a clases y cursen y sean promovidos. Versus, ¿por qué tenemos que tener población educada? Esa discusión se da. Es parte del debate de la ley de instrucción primaria obligatoria de los años 20. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Hito importante. Se llega a un acuerdo. El acuerdo consiste en, básicamente, vamos a consolidar, fíjense, esa es una discusión que hoy día se expresa de otra manera, vamos a consolidar la tarea del Estado como Estado educador, Estado docente. Y vamos, por otro lado, a legitimar algo que operaba en la práctica, porque existía desde el origen de la República, la existencia de particulares que ofrecen educación. Y esto estaba pasando también en la educación superior. Se había creado hacia fines del siglo XIX la Universidad Católica. En las primeras décadas del siglo se crea la Universidad de Concepción, también particular. Y vamos a ver que el sistema va a llegar ahí como los años 30, donde en número de instituciones hay más particulares en la educación superior que pública. No existía todavía la Universidad Técnica del Estado. Pero la solución entonces es que esta ley reconoce la existencia de los particulares y valida y legitima legalmente la existencia de este concepto que hoy día se dice que es un engendro o un invento más reciente, pero en realidad es bien antiguo, de subvención escolar, en el caso del sistema escolar. Decía que el Estado se ha consolidado y esto es parte de lo que va a ocurrir durante el siglo XX. Es importante este momento para la educación superior porque es un instante en que a través de la constatación de que hay un crecimiento relativamente inorgánico de nuestras instituciones de educación superior, imagínense, estamos hablando de no más de 6, se requiere regularlas. Y en esa regulación se establecen un conjunto de preceptos. Es la Universidad de Chile la rectora. Es la Universidad de Chile la que otorga los títulos profesionales. O sea, imagínense la humillación de la Católica en este momento, es que todos los estudiantes egresados de la Universidad Católica tuvieran que ir a rendir exámenes a profesores de la Universidad de Chile. Eso es hasta muy entrado el siglo XX. ¿Sí? Es la que dictamina las normas y los modos de operar y de funcionamiento de la educación superior, pone los estándares y las reglas. Esto va a volver a entrar en crisis más adelante, ya en los años 60. En los 50 se crea el CRUCH. Ya se ha complejizado el sistema, ya son 8, en el momento que se crea el CRUCH no se ha creado aún una universidad privada, que es la Austral. La Austral se crea en el 54 y la última es una del norte, no me acuerdo en este momento, la Católica del Norte, que pasan a constituir esto que llamamos Consejo de Rectores, cuya misión, y ahí fíjense la relación que establece el Estado con estas instituciones, el número gruesos más particulares que estatales. La Universidad Técnica del Estado se ha creado en los años 40. Hay 2 estatales, 6 privadas, entre comillas. Todas creadas o por decreto legal o por mandato presidencial. Y lo que tenemos allí es una composición de escenario en donde el Estado
le atribuye a esta articulación que realizan las instituciones el rol de acompañamiento y asesoría en la gestión de la política en materia de educación superior. Dice por allí como las definiciones, dice: el Consejo de Rectores promoverá que las universidades que lo integran contribuyan articulada y colaborativamente al desarrollo de la sociedad. Se le otorga a las universidades, nadie está discutiendo estos sistemas de aseguramiento que tenemos ahora, se supone que ahí está la excelencia, las capacidades país para la búsqueda del conocimiento y la profundización del conocimiento, y entonces básicamente es una responsabilidad social formar ciudadanos democráticos, pero también contribuir al desarrollo nacional en todo lo que significa la acumulación de conocimiento, la creación de investigación y innovación, todavía muy incipiente en Chile. Piensen que la academia se comienza a profesionalizar muy posteriormente, recién en los años 60, se comienzan a establecer proyectos en donde aparece como lógico y válido la carrera académica full time. El reclutamiento de los académicos no necesariamente se daba en la vida académica misma, sino en el ejercicio de las profesiones. Y eso era una parte de los déficits o debilidades que tenían nuestras instituciones. Bueno, digo yo consolidación de esto que llamamos Estado docente, en donde se atribuye al Estado no solo la labor de regular el sistema, sino de prestar servicio educativo. Eso va a entrar en crisis y hacia fines de los 60, ese ya es un debate instalado, ¿no? Si el Estado docente ha sido lo efectivo que se requiere para abordar los desafíos educativos del país. Piensen que hemos dado saltos muy grandes en materia de escolarización. En un lapso muy corto de años, Chile produce una expansión enorme de la matrícula casi se multiplica por 2, pero no estamos hablando más de que jóvenes entre 17 y 24 años, 1 de 10 podía ingresar a la educación superior. ¿Sí? Y eso va a durar por mucho tiempo. En el caso de la educación escolar, 30-40% de cobertura de la enseñanza media, la nueva enseñanza media que se hace con la reforma escolar de Frey, que entre paréntesis expande las oportunidades educativas a través de la creación de muchas escuelas públicas. Bueno, de eso estamos hablando a la vuelta de la esquina en la historia. Eso es lo que hay como sistema en el momento. ¿Y qué es lo que se pone en juego allí? Bueno, viene la dictadura. Y la dictadura, entre que inicialmente desarrolla mecanismos más bien de control del sistema, hasta que tiene la pretensión fundacional de establecer un sistema que se basa en la crítica al existente, ¿ya? Y en donde se plantea la posibilidad real de que la creación y el desarrollo de este bien público llamado educación la puedan ejercer particulares, con mucho más fuerza que antes. Y lo que está en juego ahí, y lo que se abre como juego, es la crisis y la puesta en cuestión de el rol del Estado en educación. Eso es en concreto, ¿ya? Se va a expresar después en leyes que siguen operando en el tiempo durante los 90, pero que como sociedad no hemos, a mi juicio, abordado. ¿Por qué todo este relato? Porque considero que en estos temas está el debate más estructural y de fondo que no hemos abordado como sociedad. Eso es lo que se puso en cuestión, ¿sí? Y después de un desarrollo de décadas, llegamos al momento actual, algunos hitos, marchas estudiantiles de por medio, un movimiento generalizado que no ha sido capaz, y esa es mi hipótesis de trabajo, no hemos sido capaces
de hacernos cargo de esta pregunta. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo que caracterizaría la educación pública en un nuevo contexto, en donde el Estado dejó de cumplir el rol educativo como lo entendimos históricamente, y en donde queda en cuestión si lo público se refiere solo a un problema de propiedad de las instituciones educativas? Ese debate, entiendo, es un debate abierto y no lo hemos abordado en serio. Vamos a trabajar un poco después de eso. Algunos datos para que miremos qué ha pasado con la educación pública, entendida la educación pública como la que administran instituciones del Estado. Esto es qué ha pasado con la matrícula de la educación pública a nivel escolar. Fíjense, esta de abajo es la municipal, esta es la particular subvencionada, esta es la particular pagada. Esa amarillita son las corporaciones técnicas, que es muy chiquitita, pero si ustedes fijan, plana la educación, la matrícula de la educación particular pagada, la matrícula de la educación pública, desde más o menos la década pasada comienza un paulatino declive y hoy día representa el 36% de la matrícula. O sea, tenemos un sistema predominantemente particular. Y estos tipos educativos han convivido desde que la República es república, pero esto es particularmente nuevo respecto de lo que se constituyó y se consolidó en el siglo XX. Si pensamos en términos universitarios, es interesante ver que más o menos las dos universidades estatales en los años 60, 70, representaban más de la mitad de la matrícula universitaria. Y el resto eran las particulares. Ahí están las estatales, las privadas. ¿Qué pasa ahora? Esto es número de instituciones. Simplemente para hacerle un gráfico, miren lo que pasa tomando desde el año 93, que es el momento que se crea la Universidad de los Lagos. Miren lo que ha pasado con los centros de formación técnica. Los números, para que vean la cantidad de instituciones que se han creado, que han desaparecido, que han vuelto a nacer. Esto es bien dinámico y nosotros nos quedamos pegados con la Universidad del Mar y la Universidad ahora Arcis, pero en realidad esto ha tenido un dinamismo increíble. Eran 134 los centros de formación técnica, hoy día son 54. Estos son los institutos profesionales, todos han bajado. Estas son las universidades privadas y acá las estatales, parejitas. Salvo que el año actual, el presente año, van a comenzar a tener matrícula y por tanto van a ser no 16 sino 18 instituciones. Así está distribuido la composición en términos de instituciones. Miremos en matrícula, ¿sí? Esta es la matrícula total. Las universidades privadas, lejos, son las que crecieron a mayor velocidad durante toda esta década. Quiero mostrarlo eso en este gráfico de torta porque es muy importante. Miren, allí las de arriba son las universidades estatales. Entre el año 2005 y el 2016 pasaron de ser el 25% de la matrícula a ser el 14% de la matrícula. ¿Y para dónde se fue la matrícula? No se fue a las universidades particulares. Miren lo que pasó con los institutos profesionales. En proporción que desaparecen las universidades públicas, aparecen estos institutos, que son básicamente todas instituciones particulares. No existen institutos profesionales del Estado. Se acaban de crear 15 centros de formación técnica del Estado, pero estos institutos no existen. Otro dato interesante, mirando eso, los números gruesos,
¿qué pasa con las regiones? Hay 2 regiones donde la oferta mayoritaria es estatal, solo 2. Ustedes están ahí en la región de los lagos, fíjense, estamos hablando de las universidades, 19% de la matrícula, y hay otras 2 regiones donde es significativa. El resto tiende a la baja. Datos de realidad. Esto es para hacer un panorama de cómo ha evolucionado todo. Y es interesante detectar, piensen lo siguiente, que es importante hacer la imagen de cómo cambió el sistema, porque eso es lo nuevo, que no sé si es calibrado suficientemente, pero piensen ustedes, el año 83 el sistema de educación superior tenía 175.000 estudiantes. En el año 2016, 1.240.000. Nuestro sistema se ha expandido en términos de matrícula un 600%. Ese sistema no existió antes. Hasta el año 80, 8 universidades. Se acababan de crear en los años 60 2 instituciones que se suponía se dedicaban a la formación técnica, el DUOC y el INACAP. Hoy día los números que vemos, estamos hablando de un total de 150 instituciones. El sistema es diverso en tipo de instituciones, es diverso en matrícula, es diverso en cada categoría o tipo, también existe diversidad y heterogeneidad. ¿Quiénes son los que más aumentan en este cuento? Los IP y las universidades privadas. ¿Ya? Aunque también aumentan las universidades del CRUCH. No necesariamente en proporciones equivalentes. Yo diría, lo que es interesante, aquí pasó un avisito, nosotros tenemos una página web en el Consejo que se denomina Índices, donde hay un software que se llama Tableau, con el cual ustedes pueden jugar y construir gráficas a partir de datos, series históricas o de análisis, en los cuales pueden usar esto y pueden ir mirando, y el Consejo se ha estado preocupando de que cómo ha evolucionado la matrícula en los distintos tipos de instituciones. ¿Ya? Vamos a hacernos la pregunta de qué es lo público. Yo aquí quiero problematizarlo, porque es una definición, es complejo hacer esta definición, ¿ya? Y yo creo que es lo que está en discusión y probablemente, o sea, toda discusión de este carácter es ideológica, y las sociedades lo que tienen que hacer es construir acuerdos que puedan ser lo más representativos posible, así como nadie discutía, incluso en la élite, que el Estado era el encargado de educar en el siglo XIX. Eso que entró en crisis, nosotros no hemos logrado construir un nuevo acuerdo. Y ese es el calado del problema que tenemos. Porque las soluciones difícilmente pueden ser radicales si no se reconoce la diversidad de opciones. Y entonces surge la pregunta: ¿lo público está definido por la provisión? Y yo ahí diría, ¿cuál es la misión de las instituciones de educación pública en este nuevo sistema diverso, variado, que se vino a quedar? ¿Cómo se legitima la educación pública? Yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer todas las instituciones de educación pública, en todos los niveles, y particularmente en un sistema diverso en donde es posible la entrada y salida de múltiples actores. La única manera de legitimarse que tiene la educación pública es convertirse en el punto de referencia de la calidad, que sea reconocida por los ciudadanos a las instituciones públicas como las instituciones que ofrecen garantías
de que lo que prometen en términos formativos a los estudiantes, de lo que producen de conocimiento para el desarrollo nacional, de lo que son capaces de vincularse con el medio que las rodea, cumplir las labores de desarrollo, permiten como usarlas de filtro para que las malas instituciones no entren al sistema. ¿Cómo se hace eso? Es un problema. Segunda cuestión que se pregunta en esa misma, y es lo que ha salido como la discusión hoy, así entre comillas, toda centrada en el financiamiento, que es bien impresionante eso. Esto se discute como lateralmente cuando es bien central. Todo ha salido en la discusión, bueno, ¿qué pasa si un particular cumple todos los requisitos y exigencias de una institución pública en la oferta educativa que realiza? ¿Sería público? ¿Qué es lo público? ¿Dónde está el límite? Son cuestiones que, de hecho, están discutiéndose hoy día y algunos las intitulan así, instituciones privadas, que habría instituciones privadas del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, estas llamadas con vocación pública. ¿Qué significa tener vocación pública? ¿Está definido eso? ¿Qué es lo que le va a exigir la sociedad a una institución para otorgarle ese carácter? Son cuestiones que hay que reflexionar y que rayar la cancha y no están claras. El gran paso que puso en cuestión, fíjense, y esto es bien central del diseño de lo que se hizo en los años 80, el gran paso que puso en cuestión esto de la preeminencia de la educación pública es que el Estado definió a la oferta educativa con paridad. No distinguió entre lo que es la oferta que el propio Estado realiza y la que ofrecen los particulares. El trato es equivalente. Y la pregunta ¿es una cuestión que no sería discutible? Con los intereses que hay hoy día en juego, esto probablemente es lo que se ve en el trasfondo del financiamiento. Cuando el Estado diga, mire, yo quiero privilegiar a las instituciones que son propias. La discusión que viene de inmediato es que los particulares sienten la amenaza que después de eso van a perder en el reparto de las oportunidades. Pero eso es una discusión que es legítima que se la dé la sociedad. ¿Qué es lo que vamos a relevar de lo público? Primero, la primera pregunta que hay que responder es si alguien desde el mundo privado puede cumplir los requisitos, ¿podrá ser considerado? Es un tema a abrir. Esto tiene una consecuencia también para la educación pública. ¿El Estado cómo podría privilegiar a las instituciones propias? A mi entender, la única manera es que le exija metas distintas que al resto de las instituciones, sea más exigente. La única manera es que el Estado de algún modo se involucre en el desarrollo de la institución. Los académicos son trascendentales, pero si no hay una voz externa, que es la voz de la sociedad, que es la voz de los actores que demandan requerimientos a las instituciones, ¿cómo nos aseguramos que las instituciones más que el Estado sean de los académicos? ¿Cómo nos aseguramos que eso no ocurra? Entonces, el hecho de ser público y de tener privilegios implica también mayores deberes. Entre otros, tratar de conseguir la excelencia, ¿ya? Y el desarrollo. La educación, y aquí hay una discusión que se ha dado también bastante. La educación tiene una doble cara y esto es parte de un debate cuando dicen esta idea que, ¿cómo era? Un presidente que dijo que era inversión, no fue inversión la palabra, ¿ah? Bien de consumo, ¿ya? En vez de decir bien de consumo, la educación es inversión. Tiene esas dos caras. Es un bien público en el entendido de que debe ser accesible a todos.
es inversión en el sentido de que permite la definición en la jerarquía social de las personas en razón a su educabilidad. Es un mecanismo de estratificación. Tiene esa doble faz. Y entonces, cuando discutamos respecto de estos temas, va a surgir, bueno, si es un bien público, es un bien, tiene algo de privado, ¿quién la financia? Y esto es un debate que está ocurriendo en todos los sistemas más importantes del mundo, ¿ya? Yo diría, y esto es para entrar a mirar un poco la experiencia internacional, yo diría que ese es el eslogan en la Casa Central de la Universidad de Chile. Hemos discutido mucho más del que está al medio que estos dos conceptos que constituyen el ethos de lo que estamos discutiendo. La gratuidad es una consecuencia, en el entendido de que la educación es un derecho y la educación la entiendo como bien, y entonces yo podría terminar diciendo la educación tiene que ser gratuita, y incluso podría decir, mire, ¿saben los que deberían ofrecer educación gratuita? Y eso es una discusión que se abriría, son las instituciones del Estado. Todos los arreglos que hacemos nosotros tienen que ver más bien con una cuestión de composición y de historia política, institucional, que nos han dado espacio para esta discusión. Porque en lo que terminamos es, en el caso de la gratuidad, o sea, finalmente son los recursos que se disputan por las instituciones. Y no analizamos estos aspectos que son vitales para una definición de largo plazo que sea estable, que nos permita desarrollo. Porque si no tenemos resuelto este problema, va a seguir apareciendo recursivamente, ya sea como protesta estudiantil, ya sea como demandas de las instituciones, ya sea como las más diversas formas de cuestionamiento a la gobernabilidad del sistema. Yo quería decir aquí que en este tema es interesante mirar qué está pasando en el mundo. A propósito del financiamiento. Nosotros invitamos hace un par de años a uno de los grandes expertos mundiales en el tema, y entonces él nos mostraba un cierto panorama de cómo se están moviendo las cosas, ¿ya? Y lo que aparece en el panorama es que sistemas, en términos promedio, los sistemas más desarrollados, se han estado moviendo hacia una disminución del financiamiento, producto de crisis, producto de situaciones de carácter mundial que están afectando a las finanzas de los estados, desde un financiamiento estatal hacia uno crecientemente privado. Chile fue uno de los experimentos pioneros, podríamos decir, en esta materia, y de eso estamos saliendo, ¿sí? Pero muchos países se están moviendo en esa dirección. Con el tema de los cobros de los aranceles, esta idea de créditos estudiantiles que sean sensibles al ingreso. Y esto es muy importante, una mayor diversificación. Esto es claramente así en Chile, y si uno mira Latinoamérica está pasando lo mismo en muchos países. Es claramente así en Chile, distintos tipos de instituciones, distintos tipos de ofertas, diversidad de calidades. Esta es otra discusión que vamos a tener a propósito de la palabra calidad. ¿Existe un concepto de calidad, una sola forma de ser universidad de excelencia? ¿O existen diversas maneras de serlo? En la diversidad y heterogeneidad del sistema, en donde no todos pueden ser instituciones complejas. ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? ¿O vamos a tener un modelo ideal al cual vamos a aspirar todos, al cual nunca vamos a llegar? Son temas que se abren.
Y obviamente lo que les decía, el crecimiento del sector privado en todos lados, en tanto proveedores como en financiamiento, es decir, que las familias aportan a la educación. Acá está el caso de Chile. Esto es del año, es del Education at Glance del presente año, pero los datos son del año 2013. Miren, Chile, esto es interesantísimo. Miren lo que invierte Chile en términos del PIB relativo. ¿En qué lugar está? Es el tercero del mundo medido. ¿Por qué digo esto? Porque piensen ustedes, ¿tenemos mucho margen para crecer en el gasto? ¿En educación superior? Solo nos superan Estados Unidos, Costa Rica, Canadá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reemplazar el gasto privado, que es el celeste, por público. ¿Podemos crecer más? ¿Vamos a poder producir calidad sin más recursos? ¿Cuánto invertimos, si comparamos esto con la educación escolar, con la educación preescolar? ¿Cuánto invertimos en esos niveles? ¿Cuán lejos están de los estándares internacionales? Son todos temas que se abren a propósito de esta idea de asegurar un bien público, porque es un derecho para todas las personas. Miren en términos de tendencia, lo que les decía, acá se confirma esta idea. Muchos sistemas, este es un comparado que muestra el gasto, cómo evolucionó el gasto, acá público, privado, entre el año 2008 y el 2013. Y miren todos los países que empiezan a crecer el gasto privado de manera significativa. Y no son países precisamente de la medianía de la tabla, son países desarrollados. ¿Sí? A propósito del tema de lo que es público y lo que es privado, y los problemas de definición del sentido de lo público que tendremos que tener como sociedad. En la medida que no resolvamos eso, probablemente vamos a seguir en este debate eterno y que va a terminar siendo una disputa por los recursos sin haber logrado establecer un cierto mínimo acuerdo de propósitos compartidos, ya que entró en crisis el Estado docente, no lo hemos reemplazado. Se intentó, y hoy día se habla, no sé si han escuchado ese eslogan de la sociedad docente, como en contraposición con el Estado docente. Todavía no tenemos un modelo en forma de eso. La revolución neoliberal no logra plasmar en la práctica e instalar con grados de acuerdo amplio un modelo de reemplazo. Yo diría lo primero que en términos de desafío, y ya voy terminando, no sé si lo estoy lateando, pero en términos de desafío para la educación pública, hay una gran experta americana que es como una de las jefas de estas organizaciones evaluadoras de la calidad, Judith Eaton, que dijo una frase para el bronce: la calidad, dijo, no se descubre, se decide. ¿Qué significa eso? Es una construcción social. Nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que establecer qué es lo que vamos a entender por calidad. Y por ejemplo, acá las instituciones del Estado tienen una tarea central. ¿Cómo van a hacer este patrón de comparación para identificar la oferta de buena y mala calidad? ¿Cómo pueden cumplir ese rol en la sociedad? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Miren los datos que tenemos, digamos, solo para mostrarles algunas cosas. Estas son las universidades del Estado y estas son distribuciones. Si ustedes miran, por ejemplo, algunos índices, y esto, no cito, índice del Consejo Nacional de Educación, pueden trabajar con esos datos para simular y ver qué está pasando. Acá está una distribución de instituciones del Estado. Esta es la dispersión, ¿ya? Si miramos la matrícula total versus el número de académicos. Estas son las particulares, las universidades. Estas son las que participan en la PSU particulares. Estas son las privadas Cruch, G9. ¿Cómo está esto? Miren la dispersión. ¿Qué tendría que hacer la universidad del Estado? Por ejemplo, en estos índices. Bueno,
¿cómo voy a hacer para mover eso que tengo abajo en la distribución hacia arriba? En términos de formación, doctorado, miren lo que pasa, miren la dispersión de la Universidad del Estado. ¿Alguien supone quién es esta universidad? Miren la dispersión completa. ¿Cómo hacemos benchmarking, disculpen la expresión, con una dispersión así en el caso de las instituciones del Estado? ¿Cómo podemos trabajar eso? Otro índice de calidad, y uno podría ir construyendo indicadores para ir poniéndose metas cumplibles, paso a paso, graduales, para ir logrando la consolidación de la educación pública. Porque estamos compitiendo con otros que efectivamente no tienen tantas ventajas. Publicaciones versus las famosas jornadas completas equivalentes que dan pesadilla en doctorado. Nuevamente, miren la dispersión. Es una de las principales dispersiones en las universidades estatales. ¿Sí? Entre paréntesis, el Estado tendría que preocuparse, porque acá hay un tema con la excelencia. ¿Cómo tendría que actuar el Estado central? Si nosotros seguimos premiando a los que ya están consolidados, lo único que voy a hacer es confirmar a los consolidados. ¿Cómo uso el criterio de desarrollo? Piensen, porque las universidades están distribuidas en el territorio. ¿Cómo me hago cargo de eso para ir fomentando las capacidades a lo largo del territorio? No las puedo tener concentradas. Eso es un riesgo para el desarrollo nacional. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Desde esta realidad, donde hay una heterogeneidad de condiciones, por ejemplo, en las publicaciones WOS. Cerrando, espero mi presentación tratando de haberlo provocado. Puede ser que no estén de acuerdo en muchas de las cosas de las que dije. Una primera misión es cómo las universidades estatales van a actuar, y ahí se discutía, creo que se armó una discusión, yo leía por los diarios recientemente, entre si podían actuar en red o no podían actuar en red, que sería malo contra la autonomía actuar en red, cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo hacemos un cuerpo de estas instituciones para que se propongan la tarea de mejora? Tienen que comenzar a trabajar en red. ¿Y cómo lo van a hacer para salir? ¿Cómo van a promover la calidad? ¿Cómo van a ir subiendo la vara? Porque parte de la discusión que se ha dado, piensen ustedes, solo en el hecho de la gratuidad, cuando se comenzó a discutir como criterio, que puede ser discutible, 4 años de acreditación son la vara, y entonces inmediatamente muchas instituciones dijeron, oiga, pero hay instituciones del Estado que tienen menos que eso. ¿Y por qué ellos tienen derecho y los otros no? Entonces, si las instituciones del Estado no comienzan a apoyarse, a articularse y a generar sinergia, difícilmente se va a lograr que todas mejoren. Porque hay unos que requieren de ayudas y apoyos. Y eso es una tarea del Estado. También tienen, de contraparte, el Estado tiene que tener más capacidad de injerencia en la toma de decisiones. ¿Cómo se hace ese equilibrio? ¿Qué modelo de gobernanza es el más adecuado? Son temas que se abren para las instituciones públicas. Ya lo decía. Lo que puedan hacer de aporte. Acá está el punto. Otra experta bien importante americana decía algo que yo lo comparto plenamente. Decía, la calidad de las instituciones de educación superior es directamente proporcional a la capacidad de progreso de un país. Las universidades no son solo formadoras, son creadoras de conocimiento, se acumula en ellas, son instituciones en donde se puede desarrollar la innovación, la transferencia tecnológica, y por tanto, cómo las instituciones se vinculan con los territorios, las instituciones del Estado, con el mundo productivo, con los requerimientos de las comunidades. Es un ejercicio vital porque
las universidades no son solo, como decía, formadoras, aunque los ingleses están discutiendo esto en este momento. La formación en la educación superior tradicional ha sido el pariente pobre de la investigación. Y si ustedes le preguntan a los académicos, les carga hacer clases, les gusta más investigar. Y resulta que si yo no preparo a las personas en el siglo XXI en las habilidades requeridas para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, en tener capacidades de flexibilidad y de trabajo con otros sobre ideas, en las nuevas competencias, tengo que tener una docencia de excelencia, al igual que la investigación. Y entonces, otro tema que es cómo vamos a hacer eso. Hay gloriosas instituciones, tradicionales instituciones, las más prestigiosas del país, en donde muchos académicos le hacen el quite a la docencia. Y entonces, ¿dónde está esta contribución al desarrollo? Si yo quiero formar gente habilitada para integrarse a este mundo complejo que vivimos. Otro desafío. Y por último, hay una publicación de un experto en educación que, bueno, se caracteriza por poner buenos títulos a los trabajos. Entonces, que trabaja en una organización del campo que se llama McKinsey, una consultora, ¿ya? Michael Barber se llama él, que ha escrito sobre educación escolar y que se ha planteado como temas que están muy en la agenda hoy de todos los países. Por ejemplo, a nivel escolar, esta idea de que la calidad de un sistema es directamente proporcional a las capacidades de sus docentes. ¿Sí? No va a haber más calidad si no se desarrollan las capacidades de los docentes. No saco nada con tener fierros, computadores, las mejores escuelas, con piscina, con biblioteca, si no tengo los maestros necesarios para... Bueno, ellos hablan, en el año 2013 ya, así le llaman a esto, la avalancha que se aproxima. La avalancha. Eso es lo que viene. Cuando decimos internacionalización, a mí me tocó estar hace poco en Australia, en una misión, y me doy cuenta que los australianos han desarrollado una industria, y esa industria se llama educación, y tienen penetrado todo el sudeste asiático, y armaron redes, forman a la gente, instalan dispositivos, permiten la transferencia de personas a partir de los roles que desempeñan, la gente puede trabajar en distintos lugares porque se certifican esas competencias, en fin, bueno, eso es lo que viene, y nosotros no podemos creer que somos una isla que vamos a estar al margen de ese proceso, más aún con las nuevas tecnologías. Va a comenzar a pasar de que puede aparecer una oferta en Chile cada vez más seria de las principales instituciones de educación superior del mundo. ¿Y qué va a hacer el Estado chileno? Les va a negar el reconocimiento oficial, no va a certificar los títulos. ¿Qué pasa si llega Heidelberg? Está, de hecho. O Harvard, Columbia. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho para, a propósito de la docencia, para mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje? Tenemos el modelo tradicional. Cuando yo entré a la universidad, ya hace muchos años, encontré que un profesor era brillante porque a un curso de 50 nos había dicho, de los que están aquí iban a pasar 5. Ese no es el modelo docente que necesitamos ahora. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo vamos a hacer para abordar en una educación superior masiva, diversa en estudiantes incluso con segunda oportunidad que vienen a estudiar en la noche y crecientemente? Bueno, son todos temas que son desafíos de la educación pública, y yo con mi exposición quería provocarlos para que pensemos estas cosas, porque son los temas clave que van a determinar el futuro de esta educación. Una educación que es necesaria para el país, porque es la manera, a mi juicio,
de poner exigencias al sistema que de algún modo el Estado pueda influir en eso y que no sea un rehén de los particulares que hacen y deshacen. Esto no está pasando en otros sectores, es lo mismo. A propósito de la discusión de la previsión, es lo mismo. Bueno, ¿cómo el Estado puede intervenir en el sistema para obligar a la mejora continua, teniendo las mejores instituciones al servicio del país y de su gente? Muchas gracias. Agradecemos al conferencista, señor Pedro Pon Leiva, por su educativa y trascendente conferencia. Invitamos al rector Garrido y al director de la sede de Santiago, el señor Carter, a entregar un obsequio al conferencista. El obsequio, por favor. El obsequio consiste en 3 textos desarrollados por investigadores de nuestra institución. La revista de investigación Polis, editada por el Centro de Estudio de Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, que en su número 37 aborda el tema de la educación y sus contextos sociales. Aprovechamos el lugar a Gonzalo de la Maza, profesor integrante del Centro de Estudios. Gobernanza universitaria, aportes desde una perspectiva latinoamericana, de los compiladores Juana Bello y Francisco Ganga, también presentes. Saludos, profesores. Ocupación, arquitectura y paisaje, región de los lagos, 150 años de historia, de los investigadores Lorenzo Ver y Gian Piero Cherubini. Son los obsequios que le entregamos a nuestro conferencista. Invitamos al rector Garrido a entregar unas palabras de cierre de la actividad. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, de manera muy especial a don Pedro Mon, presidente del CENET, pero más allá de la propia condición de la responsabilidad del cargo, siempre agradecerle públicamente la colaboración que siempre nos ha prestado Pedro Mon a requerimientos y demandas nuestras como universidad. Agradecer la presencia, la verdad que aquí hay una bonita fotografía, buena concurrencia. Agradecer la presencia de mis colegas, la presencia de los estudiantes, la presencia de los vecinos del barrio República que están presentes. Y yo la verdad que siento que hoy día con la presentación que hace Pedro Mon nos invita efectivamente a establecer algunas reflexiones. A mí siempre me cuesta, porque siempre uno habla desde su propio espacio, ¿eh? Y yo hablo desde una universidad estatal, encabezándola o liderándola como institución, además como miembro del comité directivo de las estatales, y francamente hay aspectos sobre los cuales expresa Pedro Mon que yo creo que han estado bastante exentos del debate. O sea, cuando uno analiza el proyecto de ley, uno se plantea al menos la inquietud de que debiera haber alguna declaración explícita en el proyecto de ley respecto al rol de las universidades del Estado en Chile, que ha sido parte de la discusión que hemos tenido con la gente del Ministerio. Segundo, marco regulatorio. Francamente, hay que hablar de un marco regulatorio, es decir, habemos muchas universidades públicas y privadas, pero se requiere un marco de regulación que permita efectivamente evitar riesgos como han ocurrido ya con algunas experiencias de algunas universidades en este último tiempo. Me refiero al caso de la Universidad del Mar, el caso de la Universidad Arci, la tensión que hoy día hay con la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, y francamente también comparto la necesaria condición de que hay que pensar en un modelo de gestión que permita efectivamente que las universidades del Estado y particularmente las de regiones puedan transitar en un mayor nivel de complejidad para ir rompiendo o reduciendo estos niveles propios de las definiciones que mostraba en su gráfica. Hay un interés como universidades del Estado de consorciarnos. Hoy día ya estamos operando en una red que tiene como 6 o 7 programas, desde redes vinculadas a mejorar nuestros sistemas de análisis institucional, de cómo fortalecer el posgrado, de cómo fortalecer la investigación, la formación continua, la formación de profesores, por ejemplo. Y obviamente hay universidades que están en un mejor pie que nos permite de alguna manera, aquellas que somos más nuevas,
la Universidad de los Lagos junto con la Universidad Tecnológica Metropolitana antes del evento relevante que hoy día fijó Chile al crear la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Aysén. Éramos las universidades más jóvenes del sistema, universidad de 23 años. Estamos hablando de la Universidad de Chile que tiene 165, ¿no? Entonces a veces es difícil cuando uno mira estas comparaciones de ranking también no colocar en el contexto el propio proceso de desarrollo y madurez de las propias instituciones. Pero creo que siempre es relevante colocar el reto y el desafío de apurarnos en poder garantizar más calidad y ojalá que nuestro tiempo sea más corto para lograrlo. Y por último, solo destacar, y lo quiero hacer porque siento francamente que hay avance en términos de política pública. Es cierto que la gratuidad es el efecto de temas mucho más profundos, pero yo celebro la gratuidad hoy día instalada en Chile y que tengamos un número significativo de estudiantes que al no tener esta oportunidad no podrían haber accedido al sistema de educación superior. Primera cuestión, que frente a todas las resistencias del sistema de no apuntar a la gratuidad, se haya impuesto finalmente la gratuidad como un sistema que ojalá con el tiempo progresivamente aumentemos los quintiles de acceso. Y lo decía en un acto el otro día en Puerto Montt y en Osorno. En Puerto Montt tuvimos la inauguración del año académico con Eduardo Rojas, el Premio Nacional de Arquitectura, en Osorno con la jefa de División de Educación Superior, y además le hicimos un lindo homenaje a los dos rectores que han sido los precursores de la Universidad de Aysén y O'Higgins, María Teresa Marchal y el rector Rafael Correa. Y yo ahí señalaba, primero, la gratuidad como política pública creo que es un tema relevante para Chile. Creo muy relevante la creación de estas dos universidades porque a veces uno siempre está pensando en la lógica de mercado, la lógica de la cobertura, y una universidad es más que solo formar capital humano, sino también ser un actor estratégico para el desarrollo del territorio y también para la generación de conocimiento y para el desarrollo de la formación cuaternaria, es decir, el doctorado, los magísteres. Pero de la misma manera se está introduciendo un nuevo proceso de cambio importante que en cada región se está instalando un CFT estatal. Y lo voy a decir con nombre y apellido porque la verdad que yo me hago responsable de las cosas que digo. Hoy día tenemos 4 operadores, todos privados, todos con casa matriz en Santiago, porque efectivamente el Duoc y INACAP tenían un rol público, después pasaron a tener un rol privado, y estos 4 oferentes que son Duoc, INACAP, IPECHILE, AYEP, hoy día concentran el 80% de la formación de técnicos en Chile. Pero cuando en un estudio se evalúa el impacto sobre los clústeres productivos regionales, no sobrepasa el 20%. Entonces, que se instale institucionalidad desde la perspectiva de un mandato de lo público, de lo estatal, a mí me parece que es ir cumpliendo con un sistema de producción mixta. Así que por ese lado yo siento que hay avance. Ojalá tengamos proyectos de ley. La verdad que yo siento que necesitamos hoy día una reforma profunda del sistema de educación superior, pero obviamente hemos estado probablemente muy exentos de aquellos temas centrales que han sido parte de los temas y los aspectos relevantes que ha expuesto nuestro conferencista hoy día. Así que un saludo a cada uno de ustedes, agradecerles vuestra presencia y vaya que es agradable partir el año entre abril y mayo, que siempre lo hacemos, con una inauguración del año académico, actividad que hacemos año a año y que representa de alguna manera muy simbólico el quehacer de las universidades. Muchas gracias. Agradecemos al rector Garrido por sus significativas palabras. Concluiremos la ceremonia de inauguración del año académico de la sede de Santiago con cultura y patrimonio. La actividad contempla un cierre de danza y música a cargo de la agrupación Alma y Raíces y una muestra de tradiciones culinarias Chilota Huilliche, preparada por María Teresa Pérez, reconocida por el Ministerio de Cultura y la UNESCO como Tesoro Humano Vivo. Antes de ello, les invitamos a entonar el himno de nuestra universidad. Junto al verde sonoro de los bosques y la límpida paz de un lago azul, han nacido estas voces de optimismo, estos brazos tendidos a la luz, y resuena por valles y montañas
una alegre canción de juventud. Cantemos el himno de la universidad, cantemos las glorias de la humanidad, que vivan el arte, la ciencia universal. Que viva nuestra universidad. Con su inteligencia el hombre creció, lo hizo gigante su imaginación. El fuego y el libro son su creación, estrellas lejanas escuchan su voz. Cantemos el himno de la universidad, cantemos las glorias de la humanidad, que vivan el arte, la ciencia universal. Que viva nuestra universidad.